Pasó Eliseo un día por Sunén. Vivía allí una mujer principal que le insistió en que se quedase a comer, y desde entonces se detenía allí a comer cada vez que pasaba. Ella dijo a su marido: «Estoy segura de que es un hombre santo de Dios el que viene siempre a vernos. Construyamos en la terraza una pequeña habitación y pongámosle arriba una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que cuando venga pueda retirarse». Llegó el día en que Eliseo se acercó por allí y se retiró a la habitación de arriba, donde se acostó. Entonces se preguntó Eliseo: «¿Qué podemos hacer por ella?». Respondió Gehazi, su criado: «Por desgracia no tiene hijos y su marido es ya anciano». Eliseo ordenó que la llamase. La llamó y ella se detuvo a la entrada. Eliseo le dijo: «El año próximo, por esta época, tú estarás abrazando un hijo». Palabra de Dios. Salmo responsorial. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije: tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Camina, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder, porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel es nuestro Rey. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. De la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, cuanto fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que, lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque quien ha muerto al pecado de una vez para siempre, y quien vive, vive para Dios. Lo mismo vosotros consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, la verdad os digo que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de este domingo, y me impactaba bastante este hecho, siguen profundizando en nuestra identidad cristiana. Como dice la segunda lectura, al ser bautizados en Cristo, hemos sido sepultados con Él para vivir una vida nueva.
Realmente el bautismo es un nuevo nacimiento, es una nueva vida que nos llena de capacidades y de un potencial muy grande que tantas veces desconocemos. Entonces, las lecturas de este domingo nos ayudan a redescubrir, a recordarnos, no solo que tenemos esa misión profética y ese potencial de anunciar la palabra de Dios, de realizar la misión misma de Jesús, como nos va instruyendo en este Evangelio, que es continuación del domingo pasado, en el capítulo 10 de San Mateo, sino que sobre todo en estas lecturas de este domingo nos dan claves fundamentales de cómo realizar esa misión, cómo desarrollar nuestra identidad profética, cómo podemos realmente nosotros corresponder a tanto amor que Dios nos ha tenido al llamarnos desde nuestro bautismo a ser profetas, profetizas, hombres, mujeres, profetas, profetizas de la buena nueva del reino, de su buena nueva, de su gracia, de la resurrección. Pues vamos a ver entonces, yo subrayaba 3 características muy importantes de lo que es vivir y cómo vivir nuestra misión profética. La primera es ser hombres y mujeres de Dios. Es una expresión muy bonita que utiliza en la primera lectura esta mujer principal de un pueblo que se llamaba Sunén, donde el profeta Eliseo solía ir a comer y pues con el trato en esas comidas se da cuenta, y luego lo dice a su marido, que este hombre es un santo, este hombre es un hombre de Dios, es un consagrado a Dios. O sea, que habrá reconocido en estos breves encuentros de que Eliseo realmente era un profeta, era un hombre de Dios. De tal modo que es esa la motivación para luego construir una habitación para acogerle, no solo que viniera a comer, sino poder quedarse y acogerle. Ser hombres y mujeres de Dios. De otra manera, nos lo habla Jesús en el Evangelio, con unas palabras que nos pueden parecer hasta muy duras y muy exageradas, ¿no? Que no ama, bueno, lo voy a leer directamente, pues el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo decir aquí? Que Él debe de tener en la vida del discípulo, para quien quiera tener la libertad de corazón y la disponibilidad y la libertad para poder hablar la verdad de Dios a los demás sin ningún recorte, sin ningún miedo, debe de poner a Dios en el primer lugar. Los amores más sagrados, incluso algunos van acompañados de un mandamiento, son a nivel humano los amores más sagrados, de padre y madre, de hijo e hija. Bueno, pues Dios, Jesús, hay que quererle, hay que amarle primero. En el primer lugar, en nuestro corazón, en nuestra mente, tiene que estar Dios. Es el primer mandamiento. Pero que es verdad que, sobre todo cuando a veces queremos realizar la misión y decir lo que es la verdad, como esa verdad no todos, y sobre todo si es tu padre o tu madre, tu hijo o tu hija, están de acuerdo, no aceptan, rechazan, van en contra, se arma el lío. Entonces, es la primera lección que nos da Jesús. Ponme a mí, quiéreme a mí más que a todos, incluso estos que son los amores más cercanos. Y luego dice, al que no carga su cruz para seguirme, pues no podrá ser discípulo. Discípulo en este aspecto misionero de anunciar la verdad y la palabra de Dios. Supone una libertad de todo otro amor, es decir, una libertad que no es renunciar, como digo, son sagrados, hay que amar muy bien, lo mejor posible que podamos a nuestro padre, madre, hijos, hijas, pero después del amor a Jesús. Segundo punto muy importante, el Señor nos alerta, voy también a leer del Evangelio, esta otra enseñanza de Jesús para que vivamos nuestra misión profética. Dice, el que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado.
Qué gran frase, o sea, qué dignidad tan grande, qué derecho tan grande el Señor concede a sus discípulos, de ir en su nombre, de ir en su lugar. O sea, es el mayor reconocimiento de confianza, del valor, de la promoción, de la dignidad que Dios ha querido dar a sus discípulos, los discípulos de Jesús, que estamos llamados a ser todos nosotros. Somos, por el bautismo, embajadores del mismo Dios. De tal modo que el Señor se confía a sus discípulos que van en su lugar, van en su nombre, y quien les reciba justamente reconociendo como discípulos suyos, pues es a Él mismo a quien reciben. Y así como Él ha sido el enviado del Padre, y quien le recibe a Él, recibe al Padre, recibe al mismo Dios. Entonces es lo primero asombrarnos, agradecer, volver a creer, si no lo creéis, que Dios nos constituye por nuestro bautismo y por la llamada al discipulado misionero como sus embajadores. No hay derecho más grande. Pero como todo derecho, pues le corresponden unos deberes. Tampoco hay responsabilidad más grande. Si las personas que van a recibirme o a recibir al discípulo misionero lo deben de recibir como al mismo Jesús y como al mismo Dios, ¿cómo tengo yo que comportarme? O sea, no puedo ir de cualquier manera. Debo de saber y aprender y hacerlo con fidelidad, cómo haría Jesús, cómo hablaría Jesús, cómo se comportaría Jesús si estuviera en mi lugar. Ese es el segundo punto de lo que es realizar esta misión profética. Es que de ir, ¿cómo vamos, por un lado, muy agradecidos y muy conscientes de ser embajadores de Dios, de ir en su lugar, de hacer sus veces. Los profetas del Antiguo Testamento en sus oráculos decían, incluso se habla del yo profético, ¿no? Porque en cierto modo, claro, son ellos que hablan, es su voz, son ellos en su libertad, en su decisión, con su lenguaje. Pero lo que ellos dicen es, esto dice el Señor, 2 puntos, y viene tal cual lo que el Señor les ha dicho que diga. Y luego terminan muchas veces diciendo oráculo del Señor. Así habla el Señor. Pero a ver, ¿es Jeremías, es Isaías, es Ezequiel? ¿Quién está hablando? No, está hablando el profeta, pero lo que él dice, el contenido que transmite es el mismo que el Señor le ha dicho que diga. Esta fidelidad al mensaje, y no solo palabras, sino al testimonio, al ejemplo, al comportamiento, pues es lo que es exigido al profeta para poder realizar y realizarse con esa dignidad de embajador de Dios. Por ello viene esta frase un poco enigmática de estas formas de hablar de Jesús que dice, el que pierda la vida, su vida por mí, la encontrará. ¿Por qué? Porque supone renunciar a nuestro yo para que sea Cristo, para que sea Jesús, para que sea Dios el que hable íntegramente lo que Él quiera y como Él quiera decirlo a través de nosotros. Vaya tela, ¿no? Bueno, pues esto es para toda la vida, es para perfeccionarlo, si no nos lo recuerden este domingo. Y para terminar, pues un otro aspecto también muy de las lecturas de este domingo, además une la primera lectura con el Evangelio, y es la recompensa, ¿no? La recompensa que Dios da a quien recibe y acoge su mensajero, su enviado, su embajador, su discípulo, ¿no? Dice así, el que recibe a un profeta porque es profeta, porque ha reconocido que habla en nombre de Dios, porque acoge su mensaje, como fue la mujer esta de la primera lectura, que reconoció en Eliseo un hombre de Dios, un santo, un profeta, y le hizo un bien que él no le había pedido. Le ha ofrecido una estancia, hospedarlo, darle todas las condiciones para poder realizar su misión. Pues quien haga esto recibirá recompensa de profeta.
Uno puede decir, es que yo no tengo ese carisma, es verdad, ¿no? La dimensión profética en la iglesia, no todos tienen que ser sacerdotes, predicadores, misioneros, predicadoras, o sea, no todos tienen que ser catequistas, etcétera, ¿no? No todos tenemos las mismas capacidades y talentos. Dios da una vocación, un modo muy variado de realizar. Pero es verdad que quien acoge y apoya la misión profética y aquellos que se dedican de un modo especial y pleno a esta misión, aunque ellos no la hagan, porque no es su vocación o porque no son capaces, probablemente porque no es su vocación, recibirán la misma recompensa como se la realizaron. Vaya, como Dios es justo, ¿no? Y entonces también aquí lo que promueve es esa caridad misionera de apoyo. La misión es de todos, aunque no todos tengan que hablar en nombre de Dios, que sería lo específico de la profecía. Pero todos somos parte de ese que habla. Aunque estemos en la retaguarda para que tenga donde quedar, para que tenga donde comer, para que tenga pues lo que necesite, ¿no? Y Jesús termina, y termino yo también, con el modo de esa recompensa, aunque sea lo más mínimo, un vaso de agua que dé a un discípulo, porque Él lo reconoce como discípulo, aún eso mínimo no quedará sin recompensa. Que el Señor nos ayude, ¿no? en este domingo a ser mejores bautizados en nuestra dimensión de discípulos misioneros, a realizar y a colaborar con lo mejor que podamos para que Jesús siga siendo recibido, siga hablando y siendo recibido en el corazón de muchas personas, sobre todo de tantos que ni le conocen y que solo podrán escucharle, recibirle, acogerle y recibir algún día esa recompensa que Él quiere dar a todos a través de nuestra misión profética, de lo que nosotros realicemos.